Oferta pública en sociedades por acciones. ¿En qué casos deben inscribirse en el Registro Público de Valores? Sobre este tema se manifestó Superintendencia de Sociedades. Fórum Actualidad. Para ampliar esta información, hoy nos acompaña el doctor Camilo Franco. Doctor Franco, ¿cuándo se considera que existe oferta pública en las sociedades por acciones? Ana, según la resolución 400 de 1995 de la anterior Superintendencia de Valores, se estableció que la oferta pública es aquella cuando se ofrecen acciones a un número de personas no determinadas o a 100 o más personas aún siendo determinadas. Doctor Franco, por otro lado, ¿cuándo se considera que existe oferta privada? La norma establece seguidamente que se considera que es oferta privada cuando se dirigen las acciones a un número de personas determinadas siempre que no superen 500. Como se verá, la norma es un poco confusa porque primero establece a personas indeterminadas o a 100 o más personas aún determinadas. Pero podremos entender que la oferta pública se considera cuando primero se dirige a personas indeterminadas o a 100 o más personas aún siendo determinadas. Pero se considera privada cuando se dirige a personas que no superen 100 o aún a personas que superen 100 pero que no superen 500, siempre que esas personas se tengan identificadas al momento de la emisión de las acciones. Es decir, que esos accionistas a quienes se dirigen esas acciones hagan parte de la sociedad al momento que se colocan las acciones. Doctor, expliquemos entonces en qué casos se entiende que la colocación de acciones en las SAS requiere de la inscripción en el Registro Público de Valores. Ana, recordemos que la sociedad por acciones simplificadas no establece un límite máximo de accionistas que podrían concurrir a su constitución. Sin embargo, podríamos decir que, de acuerdo a esa interpretación, cuando una sociedad por acciones simplificadas va a hacer una emisión de acciones, esta emisión de acciones, siempre que no superen las 100 personas indeterminadas, o cuando estén dirigidas a personas indeterminadas, o cuando superen las 500 personas aún estando determinadas, deberá realizarse una inscripción en el Registro Público de Valores. No obstante, si esto llegara a ocurrir, esto no se podría realizar, pues recordemos que la Ley 1258 del 2008 establece una expresa prohibición para inscribir las acciones de las sociedades por acciones simplificadas en el Registro Público de Valores. Entonces podríamos concluir lo siguiente, que se entiende que las emisiones o ofertas públicas son aquellas aún cuando siendo sociedades por acciones simplificadas se realizan a un número indeterminado de personas o cuando se dirigen a 100 o más personas aún siendo determinadas, pero serán ofertas privadas cuando superen los 100 siempre que esas personas se encuentren identificadas o sean accionistas al momento de la emisión y que no superen las 500 personas. Doctor, muchísimas gracias por el análisis. Recuerde que si usted quiere vivir informado, ingrese todos los días en www.forum.com.co. Hasta pronto. Fórum, el valor del conocimiento.